Buenas tardes, ¿cómo están? Mi hermano Manuel Cepeda, qué gusto saludarlos. Georgette, ya estás aquí, gracias a Dios. Angelita, gracias a Dios por sus vidas. Muy buenas tardes, gracias a Dios. Me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde mi pueblo de Valle de Bravo, tan bonito que es. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, muy buenas tardes. Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida siempre también. Te aviso, mi hermano Luis, que es un gusto tenerte aquí también en el grupo de jóvenes. Estoy estudiando las preguntas que hiciste. Queremos tener las citas bíblicas para tener una muy buena respuesta de parte de Dios conforme a las escrituras de las preguntas tan interesantes que nos hiciste, ¿sí? Te le damos gracias a Dios por tu vida y por tu interés. Dios te bendiga grandemente, Luis. Muy buenas preguntas que hiciste. Las vamos a contestar la próxima clase, sí, porque tenemos que tener mucha evidencia de la palabra de Dios en relación con la pregunta. ¿Te parece, Luis? Gracias. Gracias. Pati, ¿cómo estás? Mi hermanita Kalina. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, Marinita, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, mi hermanita Pati? Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Saludos a su esposa. Les enviamos un fuerte abrazo, mi esposo y yo. Gracias a Dios. Lucy, ¿cómo estás? Lucy López, Vicky Galvez, ¿cómo están? Gracias a Dios por sus vidas. Me emociona mucho. Paola, ¿qué tal? Bienvenida también. Me da mucho gusto ver sus nombres en la pantalla. Dios los bendiga grandemente. La maestra Patti Zambrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla también. Gracias a Dios por sus vidas preciosas, porque tienen unas vidas preciosas en Cristo Jesús. Buenas tardes, Pau. Me da gusto que estás aquí escuchando la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy vamos vamos a continuar hablando acerca de los ángeles, pero antes, la próxima clase vamos a hablar acerca. Buenas tardes, Alice, Tere Jiménez, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Vamos a hablar la próxima clase acerca de una pregunta que hizo un joven. Y a mí me gusta mucho que los jóvenes hagan preguntas porque eso habla del interés que tienen por la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, pues este joven pidió que investigáramos acerca de lo que dice la palabra de Dios en relación con la ciencia humana, ¿verdad? Y es una pregunta muy interesante. Y bueno, pues esa clase la estoy estudiando, estoy buscando citas bíblicas, orando, consultando también con el pastor para que nos guíe el Señor primeramente y tengamos respuestas bíblicas, ¿sí? Respuestas bíblicas, respuestas que vienen de Dios, escritas en su palabra. Y bueno, pues es un tema muy interesante que vamos a tener primeramente Dios la próxima clase, las respuestas a esta muy buena pregunta que hizo un joven. Pero mientras en el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del origen de los ángeles, ¿sí? Muy bien, entonces antes de iniciar, ¿qué les parece si oramos todos juntos? ¿Les parece bien? Sí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé guianza, que sea Él el Maestro. Yo solo soy una voz que clama y que habla de la palabra de Dios, una voz, pero lo que buscamos es la revelación de Dios, lo buscamos a Él, queremos respuestas bíblicas, queremos guianza bíblica de la palabra de Dios, amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos todos juntos ahí en casa? Y oremos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la vida de todos los jóvenes, Señor. Sabemos, bendito Padre, que ellos están librando, Señor, una batalla cada día, Señor, porque el mundo los atrae, algunos de ellos, y se está librando, Señor, una lucha espiritual para que permanezcan, se establezcan, se afirmen en tu palabra, Señor, para que ellos sean, Señor, conforme a tu voluntad, Señor,
esa parte de tu cuerpo, Señor, en la que tú manifiestas tu voluntad como lo hizo el Señor Jesús, bendito Padre, porque ellos forman parte del precioso cuerpo de Cristo Jesús y sabemos que tienes para ellos preciosas y grandiosas promesas, Señor, porque tus pensamientos para ellos son más altos que los nuestros, porque tus caminos son perfectos para ellos, Señor, para que ellos los caminen a través de tu palabra. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que no permitas, bendito Padre, que el mundo los atraiga, que los aparte de ti, Señor. No permitas, Señor, que se entibien sus corazones, bendito Padre, porque aunque no nos podemos congregar físicamente, podemos, Señor, reunirnos a través de este medio en el que estás usando, Padre, el cual te rogamos que lo bendigas abundantemente, para que podamos reunirnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que nos revele, Señor, el amor de Dios en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Nosotros te encomendamos, Señor, a todos los jóvenes, bendito Padre, que los guardes, sobre todo a los de tu casa, Señor, que los guardes, Señor, grandemente, Señor, que los protejas con tu sangre preciosa, Señor, que envíes ángeles a tu alrededor de ellos, guardando su entrar y su salir, Señor, a cualquier lugar que ellos vayan, Señor, que vayan acompañados, Señor, de un vallado de ángeles alrededor de ellos, bendito Dios. No permita, Señor, que los pies de los jóvenes, Señor, tropiecen en piedras, Señor. Te rogamos, Señor, que los simientes los establezcas en ti por tu Espíritu Santo, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que ellos son fuertes, como dice tu palabra. Ellos son fuertes y ellos han vencido por medio de la fe al mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que los guardes, que los llenes con tu Espíritu Santo. Padre eterno, los encomendamos en tus manos. No permitas que ninguno se aleje de ti en ningún momento. Llénalo, Señor, con tu palabra. Llénalo, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, dale sabiduría a sus padres. Bendito Dios, que los guíen en tu palabra, Señor, que oren por ellos, que los bendigan, Señor, que ellos se sientan tan confortados en su casa, Señor, que no busquen albergue en otros lugares extraños. Te lo pedimos, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amén, amén, amén. Georgette, te mandamos un abrazo por el nacimiento de tu nietecito. Gracias a Dios por tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. ¿Sí? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bien, los ángeles, ¿sí? Son seres, son espíritus creados por Dios, al servicio de Dios. También son ángeles, son espíritus creados por Dios al servicio de todos aquellos que somos herederos de la salvación de Dios. Amén. Los ángeles no permiten adoración de los hombres, no la reciben. Los ángeles solamente, los ángeles de Dios, porque hay ángeles caídos que cayeron del cielo, que son demonios, que ellos sí quieren ser adorados. Hola Jessy, ¿qué tal? Bienvenido. Los ángeles de caídos, ellos quieren ser adorados, pero los ángeles que son de Dios, esos no reciben adoración de los hombres, ellos adoran a Dios, ellos guardan el camino del Señor, ellos obedecen la voz de Dios, no obedecen nuestra voz, ¿sí? Obedecen la voz de Dios, son seres creados por Dios, fueron creados por Dios, no siempre han existido porque fueron seres creados, ¿sí? Entonces vayamos nuevamente a la palabra de Dios. Aurea, muy buenas tardes, bienvenida. Vamos al libro de Nehemías, libro del profeta Nehemías, en el Antiguo Testamento, y vamos al capítulo 9, versículo 6. Nehemías 9, 6. Vamos a ver que aquí la escritura de Dios, ustedes vean, el libro que tenemos es la Biblia,
Sí, tenemos una Biblia, tú ten una Biblia cerca de ti. Si no te da tiempo de encontrar los versículos, todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Sí, Georgette, a veces se pausa, pero no se desanimen, ¿sí? No se desanimen a veces por causa de la lluvia, se pausa, pero bueno, sigamos tranquilos escuchando la palabra de Dios. Nuevamente, estamos en Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. Cuando habla la palabra de Dios acerca del ejército de Dios, gracias, Georgette. Muy bien. Gracias, Kalina. Muy buen comentario. Cuando Dios creó todas las cosas que existen, Él es el creador. Todo lo demás somos seres creados por Dios. Aún los ángeles de Dios son seres creados por Dios. Y aquí dice, y los cielos de los cielos con todo su ejército. Esto habla acerca de esos ángeles. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En otras palabras, los ángeles de Dios adoran a Dios, ¿sí? Ellos adoran a Dios. Muy bien, vamos a otra escritura y vayamos al Salmo 148. Vamos al libro de los Salmos, unos 3 o 4 libros hacia adelante. 148, versículo 1 y 2. Aleluya, gracias a Dios que todo lo que podemos ver está en la palabra de Dios. 148, 1, 2 y vamos a leer el 5. Dice Salmo 148, vamos a leer 1, 2 y 5. Versículo 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, ¿sí? Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Los ejércitos de Dios son los ángeles de Dios. Alabado sea Dios. Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles fueron creados por Dios, ¿sí? Aún también los ángeles caídos fueron creados por Dios, pero Dios los creó como unos ángeles buenos. Pero ellos siguieron al ángel Luzbel. Él quería sentarse en el trono de Dios, él quería ser como Dios, él quiso inclusive ocupar el lugar de Dios y fue lanzado del tercer cielo este querubín protector llamado Luzbel. Él fue lanzado del cielo con los ángeles que estaban a su cargo. Hoy él es Satanás, que está en la tierra, él es la serpiente antigua, y todos los ángeles que estaban subordinados a él cayeron también a la tierra como demonios. Ellos son los ángeles caídos, son Satanás y los demonios que están aquí en la tierra. Son ángeles caídos, son espíritus, son demonios. Pero los ángeles que no abandonaron su morada, que están en los cielos, que adoran a Dios, ellos solamente obedecen la voz de Dios. Amén. Bien, la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son espíritus. Nadie los puede ver a menos que Dios quiera, que con un propósito de Dios, un propósito de Él, quieran que nosotros, la raza humana, podamos verlos físicamente, pero son espíritus, son ángeles que no se ven. Yo te animo a que no andes buscando a ver ángeles, porque los ángeles caídos te pueden engañar, ¿sí? Si Dios quiere que veamos un ángel, Dios, para cumplir sus planes y propósitos, nos permitirá ver ángeles, pero nosotros no vamos a andar buscando ángeles con una lupa a ver dónde aparecen y a ver dónde están,
porque lo único que va a pasar es que Satanás, que es padre de toda mentira, te va a engañar, y los que se van a presentar son esos ángeles caídos llamados diablos y Satanás, que viene a matar, a robar y a destruir. Amén. Nunca invoques a los ángeles, nunca lo hagas, porque los que van a llegar son los ángeles caídos al servicio de Satanás, que vienen a matar, a robar y a destruir. A los que tú sí tienes que llamar, ¿sí? O más bien no llamar, a los que tú sí tienes tú tienes que clamar a Dios, pedirle a Dios que envíe a sus ángeles alrededor de ti, alrededor de tus hijos, alrededor de tus nietos, para que los guarden en todos sus caminos, pero ellos solamente van a obedecer a Dios, ¿sí? Tú se los pides a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús, y entonces Él envía a los suyos a tu favor, ¿sí? Entonces sí, vas a ser auxiliado, rodeado de ángeles de Dios, amén, en el nombre de Jesús, para que lleguen esos ángeles. En hebreo, a conectarse, ahí está. Gloria al Señor. Ay, qué bueno es Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien. Regresemos entonces para que ellos también. Sí, Pati, se está pausando. No, fíjate que por causa de la lluvia y por 1000 causas, a veces esto pasa, ¿sí? Bueno, si no se pueden verlo a través de Facebook, pásese a Instagram. Si no se puede en Instagram, pues regreses a Facebook. Bueno, gracias a Dios por estas herramientas que Dios nos concede. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dice así, nuevamente, estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 6, y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, el Padre Eterno introduce a su Hijo Jesús al mundo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y le da instrucciones a sus ángeles, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios adoran al Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, por eso no los podemos ver, ¿sí? Si Dios permite que los veamos es porque Él tiene planes, tiene propósitos, con algún motivo de Dios, pero nosotros no vamos a andar buscando ángeles con una lupa o decir pasó un ángel y quiero que vengan los ángeles a mi casa. No, porque si nosotros tenemos esa actitud de clamar a los ángeles, llamar a los ángeles que van a llegar, los espíritus que van a llegar son demonios que se van a instalar en tu casa, y ellos quieren ser adorados, ¿sí? Y ellos van a venir a matar, a robar y a destruir. No clames a los ángeles porque van a llegar demonios a tu casa, ¿sí? No es así. Si tú quieres que los ángeles que están a tu servicio lleguen a auxiliarte y lleguen a protegerte, porque si lo hacen, sí que lo hacen, entonces tú tienes que pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y pídele que envíe a los ángeles que Él tiene a tu servicio, a tu favor, y Él los va a enviar en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces sí, esos ángeles van a ser vallados alrededor de ti, te van a guardar en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra, ¿sí? Pero tú no puedes ni deberías llamarlos porque podrías ser engañado por el adversario que se llama diablo o Satanás, y él puede enviar a sus demonios, hacerte creer que están los ángeles de Dios ahí, pero los ángeles de Dios, recuerda, solamente obedecen a Dios, solamente adoran a Dios, solamente obedecen a Dios, ejecutan los juicios, los planes, los propósitos de Dios, ¿sí? Para
la gloria del Señor. Amén. En Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice la escritura así: no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados. ¿Quién los envía? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para servicio, a favor. Ellos no están en tu contra, ellos, los ángeles de Dios están a tu favor, de los que serán herederos de la salvación. Nosotros somos herederos de la salvación y hay ángeles ministradores a tu servicio, pero nuevamente lo recalcamos una y otra vez para que no haya confusión. Tenemos que pedírselo al Padre en el nombre del Señor Jesucristo para que los envíe alrededor de nosotros, alrededor de tus hijos, ¿sí? Para que hagan vallado alrededor y te guarden en todos tus caminos. Los ángeles de Dios solo obedecen a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aquí tengo también un salmo, el Salmo 104. Vamos al Salmo 104, versículo 4. 104, 4. Gloria al Señor. Dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Flamas de fuego sus ministros. Esto se relaciona con Hebreos 1:7 que acabamos de leer. Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así lo dice Dios. Bueno, pues así lo recibimos como Dios lo dice. Vamos al Salmo 103, aquí mismo en el libro de los Salmos 103, versículo 20 y versículo 21. Dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Los ángeles adoran al Señor Jesús. Los ángeles bendicen a Dios. Alabado sea Dios. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Los ángeles son poderosos, son seres poderosos, que ejecutáis, que obedecéis, en otras palabras, su palabra. Los ángeles de Dios son seres poderosos que obedecen la palabra de Dios. Dice aquí también: poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. El ejército de Dios se refiere a los ángeles de Dios. Ellos son su ejército. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14 que ellos son ministros de Dios? ¿Sí? Ministros de Dios, ministros suyos, dice aquí el versículo 21, que hacéis su voluntad. Los ángeles de Dios obedecen a Dios haciendo la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios por esos ángeles, ¿verdad? Gracias a Dios. Y podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, la manifestación en diversas capítulos de los ángeles, ¿sí? No podemos ignorarlos. No podemos ignorarlos. Los ángeles fueron creados por Dios a tu favor, ¿sí? Los ángeles fueron creados por Dios para ministrarte y para guardarte, para fortalecerte. Gloria a Dios por su Espíritu Santo precioso que nos revela la existencia de los ángeles. Amén. No debemos de ignorarlos, no los andamos buscando, no. Nosotros buscamos a través de la palabra al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Buscamos lo que dice la palabra de Dios
en relación con el personaje más importante de la Biblia y el personaje más importante de todos los tiempos, que se llama el Señor Jesucristo. Nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo, no somos seguidores de ángeles, pero ahí están los ángeles, ¿sí? Ahí están a nuestro servicio, para animarnos, para cuidarnos. Son seres creados por Dios a nuestro favor, pero obedecen la palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cómo estás, Janet? Te enviamos un fuerte abrazo a ti y a tus amados papás. Bendiciones para todos. Muy bien. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39, 22, 39, podemos ver, ¿sí?, que el Señor Jesús fue fortalecido por un ángel de Dios. Cuando Él estaba orando, estaba por ser aprendido, por ser llevado a la cruz del Calvario. Él lo sabía. Entonces Él estaba orando. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39, aquí podemos ver, veamos lo que dice la palabra. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Está hablando del Señor Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Ahí va el Señor Jesús al monte de los olivos. Es un monte donde había muchos árboles de olivo. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. La manera de que no entremos en tentación todos nosotros es permanecer en oración. Permanecer en oración es habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Ahí no entramos en tentación, porque estamos en un lugar seguro, porque estamos en un lugar orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí en su presencia no entramos en tentación. Es un lugar, es el mejor lugar para estar, es un estilo de vida. Amén. Y dice aquí, el Señor Jesús dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Su actitud delante de su Padre eterno era de rodillas, ¿sí? Así como tú lo haces, que te pones de rodillas y oras, así. El Señor Jesús lo hacía de rodillas, oró, habló con su Padre eterno, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús sabía que era una prueba muy fuerte y que iba a salir victorioso, porque para eso había venido a la tierra. Pero pues, la carne es débil, y Él, siendo hijo de Dios, entró en un cuerpo de carne de pecado, pero sin pecado y sin engaño y sin mentira. Dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando estamos en un momento de debilidad, cuando estamos en un momento especial, yo así le llamo los momentos difíciles, para que no se me hagan más difíciles y para no subrayar los momentos difíciles en mi vida, yo siempre les llamo momentos especiales, ¿sí? Y en ese momento especial estaba el Señor Jesús. Sabía lo que le esperaba, sabía que iba a ir a la cruz a morir, ¿sí?, para salvarnos. Él sabía lo que iba, Él sabía perfectamente que se iba a separar de su Padre eterno. Y aunque el espíritu quiere, la carne, la verdad, es débil. Y Él estaba en un cuerpo de carne. Y entonces su carne también era débil. Pero Él sabía
que tenía que llegar hasta la muerte de cruz para rescatarnos a ti y a mí de todos nuestros pecados, pagar nuestro precio para llevarnos al cielo. ¿Sí? Él pagó tu precio, mi precio, para llevarnos al cielo. No en el momento, en este momento, en el tiempo señalado por Dios. ¿Sí? Y aquí dice, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El ángel lo fortalecía a él. Y estando en agonía, él estaba orando, ¿sí? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, empezó a sudar, ¿sí? Como grandes gotas de sangre. Tal era su presión, tal era su agonía en la oración al Padre Eterno, que las gotas de su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Sabemos que con ese beso entregaba al Hijo de Dios. Judas, uno de sus discípulos, uno que lo vio hacer milagros, señales, prodigios, lo traicionó. Pero aquí lo importante que vemos nosotros, ¿sí?, es que un ángel del cielo fortalecía al Señor Jesús para que cumpliera ese supremo llamado del Padre a ir a la cruz para rescatarnos, para comprarnos con su sangre, ¿sí?, ayudándonos a pasar de esclavos del pecado y de la muerte a ser hijos del Dios vivo y verdadero. Y el ángel de Dios lo fortalecía. Eso nuevamente significa que cuando estamos débiles en a sus ángeles a animarte para que sigas adelante en el camino de Dios. Amén. Una de las labores de los ángeles de Dios es fortalecerte a cumplir tu llamado, fortalecerte a cumplir, a obedecer la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, muy bien, los ángeles de Dios son seres creados, no son omnipresentes, es decir, no pueden estar uno de ellos al mismo tiempo en dos lugares, no pueden, ¿sí? Vamos a ver, vamos a leer acerca de Lucas, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 8. Lucas 1:8. Y vamos a ver cómo se le aparece, ¿sí?, en esta historia verdadera, porque son historias verdaderas, historias narradas verdaderas, lo que pasó en esta preciosa historia donde hay un buen personaje también que se llama el ángel Gabriel. Bien, Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, es decir, a la hora de la oración. Versículo 11, y se le apareció a un hombre que era sacerdote, ¿sí?, y que estaba oficiando, ahora sí que valga la redundancia, su oficio de sacerdocio, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Imagínate,
Si nos aparece un ángel, yo creo que se nos ponen los cabellos así, shh, porque no estamos acostumbrados a ver ángeles, no sabemos ni cómo actuar, no sabemos, no sabríamos qué hacer, ¿sí? No sabríamos, es algo maravilloso, ¿no? Y dice, se le apareció en el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, el ángel podía hablar, ese espíritu creado por Dios podía hablar y podía ser visto por Zacarías. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Está hablando del profeta Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, es decir, con el espíritu del poder de Elías, está hablando del Espíritu Santo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Sí, él ya era un hombre mayor, sí, de la tercera edad o de la cuarta, yo no sé. Pero Dios les había prometido que tendrían un hijo y Dios se los dio. Alabado sea Dios. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Él es un mensajero, Gabriel es un mensajero de Dios. Yo soy... En Lucas 1:26, Lucas 1:26 dice así, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Tú dime, si llega un ángel de Dios y te saluda, ¿sí? De verdad que no sabemos porque no estamos habituados a ver ángeles. Es un asunto muy especial, ¿sí? Muy especial. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Pero déjame decirte que el ángel llegó, ¿sí? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, has hallado el favor de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién le dijo todo esto a María? Un ángel llamado Gabriel, que está en la presencia de Dios, un mensajero de Dios. Versículo 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto?
pues no conozco varón. ¿Por qué? Porque ella era una mujer virgen, ¿sí? Ella, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, desde el punto de vista íntimo. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, recuerden que el Espíritu Santo es Dios, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra del Espíritu Santo vendría sobre María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Este es un gran milagro el nacimiento del Señor Jesús virginal. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Versículo 36, he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Sí? ¿Cuántos meses le llevaba Juan en edad dentro del vientre de su madre al Señor Jesús, que estaba dentro del vientre de su madre también? 6 meses. 6 meses. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Te dice algo esto? Nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Estamos orando por la hermana de nuestra hermanita Miriam, que se contagió, ¿sí? De ese virus que anda por ahí por el mundo. Y estamos orando que su fe no falte, porque tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios verdadero, ¿sí? Y oramos porque sabemos que ella va a salir victoriosa de la mano del Señor, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Grábate esta palabra en tu corazón. Cuando estés en un momento especial, acuérdate, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Los médicos pueden decir muchas cosas, ¿sí? Porque es la ciencia humana, que son rudimentos del mundo. Pero para Dios nada es imposible. Nada. Para Dios todo es posible. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Esto fortalece nuestra fe, porque nada hay imposible para Dios. Bien, los ángeles de Dios son invisibles al ojo humano. Una posible causa de esto es que somos capaces de ponernos a adorar ángeles. ¿Sí? Somos capaces. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Somos capaces. ¿Sí? Por eso yo creo que Dios no permite que los veamos. Y aquí está el apóstol Juan. Alabado sea Dios. Apocalipsis 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Recuerden que la esposa es la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, dice Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel. Y él me dijo, ¿quién le dijo? El ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Los ángeles de Dios no son adorados, no reciben adoración de los hombres. Los ángeles de Dios adoran a Dios y nos llevan a todos nosotros a adorar al Dios único, vivo y verdadero, que se llama el Señor Jesús.
Amén. Entonces, si, es posible que una de las causas por las cuales nosotros no vemos a los ángeles es que somos capaces, tal vez, de ponernos a adorar a los ángeles. Entonces Dios no lo permite, no permite que así sea. Al único que debemos de adorar es al Señor Jesucristo, al Padre, por supuesto, y bendecir grandemente con todo nuestro ser y al Espíritu de Dios, que es Dios mismo entre nosotros en la ausencia corporal del Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos lleva al Señor Jesús. Siempre, 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 siempre. Amén. Bien, los ángeles son numerosos. En ocasiones han asumido forma de cuerpo humano. Entonces sabemos que son espíritus mensajeros de Dios. A veces Dios permite que las personas los vean y hablen con ellos. Los ángeles de Dios tienen voluntad propia. No son seres creados en serie con un chip para solamente obedecer a Dios, que sí deben de obedecer solamente a Dios, pero ellos tienen voluntad propia. ¿Cómo lo sé? Porque los otros seres, los otros ángeles caídos decidieron abandonar su morada para seguir al ángel caído, ¿sí? Si hubiera sido la voluntad de Dios que tuvieran no solo la voluntad que tienen, sino si no les hubiera dado esa voluntad, se hubieran quedado en el cielo, pero ellos tienen voluntad propia, por eso siguieron al ángel caído. Otras cosas son los ángeles. Los ángeles de Dios solamente obedecen a Dios. Los ángeles de Dios fueron creados para al servicio de Dios a favor de los que somos herederos de la salvación. Amén. El ángel de Dios acampa alrededor de ti y te defiende. Y cuando algún pecador se arrepiente, dice la Escritura, que hay gozo en los cielos. Ellos se regocijan, ¿sí? Y adoran solamente a Dios. Vamos a continuar más adelante, la próxima clase también con esto, pero bueno, en la próxima clase vamos a contestar una pregunta que un joven hizo con mucho gusto, ¿sí? Lo estamos orando, lo estamos escudriñando la palabra para dar lo que Dios nos dé a través de las Escrituras. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Los amamos, los bendecimos, los extrañamos, ¿sí? Pero vamos a estar siendo sabios y prudentes en casita. No olvides usar tu cubrebocas. La situación fuera de casa no está fácil.
pero tú eres una persona sabia, que te cuidas a tu familia, y esta prueba que Dios envió al mundo, seguiremos saliendo victoriosos, amén, victoriosos, no tenemos temor, solamente somos obedientes a la palabra de Dios. Vamos a obedecer lo que dicen las autoridades, ¿sí? Sin temor, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Cada vez que nos den una instrucción, si la palabra de Dios no se interpone con la instrucción del gobierno, entonces nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios, que obedezcamos lo que dice la autoridad. Nos vamos a cuidar, vamos a seguir lavándonos las manos continuamente, usando el cubrebocas, desinfectando todas las cosas. Esta prueba está por salir del mundo, ¿sí? Y aunque se establezca o cualquier cosa, ninguna plaga va a tocar tu morada. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Y si llega a tocar tu vida, no te preocupes, por una puerta entra, pero por 7 puertas sale. Porque más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. El lugar más seguro para estar es a los pies del Señor Jesús. El lugar más seguro y protegido es cuando obedecemos la palabra de Dios. Estamos en el lugar más seguro. Amén. Es habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. No temas, ¿sí? Llénate de la palabra de Dios, llénate de la vida de Dios a través de la palabra revelada por su Espíritu precioso, el Espíritu Santo. Vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, es el lugar más precioso que existe. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja bajo su sangre preciosa, los guarde en su entrar y en su salir. Envíe ángeles alrededor de cada uno de ustedes, sí, haciendo vallado. Que Dios los proteja. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo se lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones abundantes para todos. Los amamos y los bendecimos a todos grande y abundantemente. Bendiciones. Bendiciones para todos. Recuerden que en unos minutitos van a estar los maestros dando las clases y afirmándose en los principios básicos. Es muy bueno seguir escuchando la palabra de Dios, afirmando, confirmando, estableciéndonos más y más en la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo, el pastor y una servidora. Por siempre y para siempre los seguimos amando. ¿Sí? Bendiciones para todos.